madres de la Plaza de Mayo, artistas, intelectuales, militantes, peronistas, radicales, socialistas y todos aquellos que conforman todos y todas. Debo decir algo antes. Luego de escuchar a los oradores que me precedieron en el uso de la palabra, como decía cuando era legisladora, todos creen que el acto lo organizaron los amigos radicales. Lo organicé yo para que pudiera quedar muy moderada y muy modosita, porque la verdad que han dado unos discursos flamígeros, pasionales, como solo pueden darse y hablar los que no nos escriben un libreto ni nos hacen un coaching para hablar, porque el coaching es el pueblo, la historia y nuestra identidad militante. Cuando llegaba aquí, alguien me preguntaba, medio en broma y medio en serio, si no me parecía extraño venir a un acto convocado por militantes, por dirigentes radicales. Y le dije que no, porque en realidad mi viejo era radical. Y era medio gorilongui al principio, porque tenía... hay que entender, porque yo creo que muchas cosas que se dijeron hoy aquí, ese corto que vimos y la propia historia enseña por qué hay ese flujo y reflujo, como señalaba Leopoldo, del movimiento, no de los movimientos, del movimiento nacional, popular y democrático que encarna de distintas formas exteriores a lo largo de los 200 años de historia. Y tal vez un poco, sé que siempre me han criticado mucho porque me gustaba la historia, y entonces como me gusta la historia decían que mirábamos el pasado, porque vieron que esta cosa de estigmatizar el conocimiento de la historia, en realidad es la gran trampa del neoliberalismo. No saber qué pasó en la historia para que no nos demos cuenta de lo que está pasando y lo que va a pasar. Por eso siempre es importante conocer la historia. Y hay que conocerla además para entender cómo es posible que minorías a lo largo de la historia, minorías, porque siempre han sido las minorías, puedan lograr la división del campo nacional y popular, el enfrentamiento, muchas veces entre los argentinos, y de esta manera, pivoteando sobre estas diferencias, pivoteando sobre lo que podríamos denominar no contradicciones secundarias, sino contradicciones ridículas e inexistentes, llevan agua para su molino, consiguen la división del campo popular y someten al conjunto de la ciudadanía a políticas antipopulares que finalmente culminan siempre con crisis institucionales en las cuales se retiran momentáneamente. Viene nuevamente el movimiento nacional y popular a acomodar lo que destruyeron y destrozaron prolijamente durante su paso por el poder, no sin antes haberse llevado todo. Y lo veo desde mi propia historia familiar. Recién veía, y veíamos todos,
¿Cuál era el medio por el cual atacaron a Hipólito Yrigoyen? Lo estigmatizaron, lo trataron de corrupto. En ese momento no había radio. En ese momento era la prensa gráfica, los medios gráficos únicamente, los que estigmatizaban. Y lograron convencer a parte de esa ciudadanía que Yrigoyen estaba bien al ser derrocado. Mi abuelo, que luego se hizo peronista, pero antes era conservador, nunca lo pude entender. No tenían ellos, yo no había nacido, dónde caerse muerto. Y sin embargo, eran conservadores, del conservadurismo popular de la provincia de Buenos Aires. Me quedé con las ganas de preguntarle por qué, porque mi abuelo murió muy joven, pero pivoteaba sobre esa idea. Mi abuelo en mi casa se hablaba del peludo. El peludo era Yrigoyen. ¿Por qué en mi casa, que era de obreros y de gente humilde, se alineaban con un partido que estaba en contra de los intereses populares? Por esto que estamos machacando desde hace mucho tiempo. La subordinación cultural, la penetración en aquel momento de los medios escritos, hoy mucho más sofisticados, pero si uno escarba la pátina de las cosas, ve que se ha evolucionado en la tecnología, que se ha evolucionado en la discursiva, pero en definitiva siempre es la misma historia. Modelos extrapolados e instalados en el continente, porque fíjense ustedes que mientras Hipólito Yrigoyen gobernaba en la Argentina, asesinaban a Sandino en Nicaragua. Fue siempre así. El ataque a los movimientos nacionales y populares, y siempre, absolutamente siempre, pivoteando sobre la división del campo popular, de los ciudadanos. Hace pocos días estuve en Ecuador, me invitó su presidente, Rafael Correa, y también el Encuentro Latinoamericano de Movimientos Progresistas, el ELAP, para asistir al tercer congreso y también poder ir a lo que fue la proclamación de la fórmula presidencial que va a disputar las elecciones en el Ecuador un 19 de febrero. Y cuando, sí, también me dieron, sí, la asamblea me condecoró con su máximo reconocimiento, la Orden de Manuela Sáenz. Para los que dicen que soy soberbia y orgullosa, no quería decirlo porque si no parecía como que me estaba haciendo autobombo. Y no es la idea, al contrario. Mi idea, y esto quiero que lo tengan claro, no solamente los que hoy están aquí, no solamente quienes participan de este espacio. Quiero que tengan en claro los 40 o 42 millones de argentinos que el rol que desempeña esta mujer argentina va a estar orientado única y exclusivamente a lograr la conformación y construcción de una nueva mayoría que le permita a los argentinos volver a tener un gobierno que los represente en sus intereses, en sus esperanzas, en sus ilusiones, en sus ideas. Quiero decirles también, como un compromiso de honor frente a todos ustedes, que no voy a tener una sola actitud, una sola decisión que obstaculice la construcción de ese frente, que para mí y para mi compromiso con la memoria de mi compañero es lo más importante que me resta hacer
en toda mi vida. He tenido todos los honores que puede tener quien ha dedicado su vida a la política y a la militancia desde muy joven. La verdad que escucharlo a Mempo, esa Mempo de la JTP no te tenía, pero debo decirlo que no te tenía, pero realmente me hiciste emocionar. Y el compromiso esencial es precisamente el de contribuir con el mayor grado de amplitud y de grandeza que me obliga a tener el honor que me dispensó el pueblo argentino de elegirme 2 veces presidenta, el compromiso de generar